porque cuando nosotros llegamos ahí no existían caminos donde pueda pasar vehículos, nada, solamente huellas así donde iban carretas. Nosotros llegamos así allá en carretas, con bueyes. Eso era lo que existía en esos años. Y era muy difícil vivir en ese campo porque era puro monte. Ahí había que, cuando llegó mi papá ahí, él tuvo que limpiar, hacer roce, limpiar para poder sembrar y hacer huertas, sembrar papas, trigo, que de eso se vivía en el campo antes. Mi papá trabajaba, él salía a trabajar, él trabajaba en su campo y trabajaba afuera para ganar, para comer. Entonces, a él a veces ni lo veíamos nosotros cuando éramos más chicos porque él salía muy temprano y llegaba muy tarde. Y eso antes era pura tierra, ¿no? Pues como le digo, era una huella donde podían ir con caballo, con carreta. Y para cuando la gente cosechaba, hacía su cosecha, tenía que bajar en carreta con su trigo a hacer la harina. Y demoraban 2 o 3 días porque venían, primero había un molino que venían acá abajo en la luma. Ahí venían con carreta a hacer moliendas de harina, en los primeros años. Y después se instaló un molino en el Encanto. Ahí había un negocio de un francés que llegó ahí y ese instaló un negocio y instaló un molino. Así que después ya era más cerca bajar a moler ahí. Ahí la gente, como le digo, la gente vivía de lo que se trabajaba ahí mismo, ¿no? Animalitos que se criaban, se mataban para tener carne. Y si había una vaquita se le echaba, se hacía queso. Habían papas, se hacía milcao. Y así, y el trigo, se hacían catutos, que eso ya no se ve. Allá lo que se hacía era la huerta, ahí se cosechaba la arveja, los porotos, hasta lentejas se sembraban. Pero después, años más adelante, esas cosas ya empezaron la lenteja por lo menos no se daba. Y eso se guardaba y se comían seco en el invierno. Esos eran los alimentos que nosotros comíamos. Las habas se guardaban secas para el invierno, se pelaban, se guardaban secas y en el invierno eran muy ricas. Bueno, se hacía, cuando se desgranaban las arvejitas de la huerta, se hacía la chicha de arveja, se hacía la chicha de ciruela, de cereza. Eso era el licor que se tomaba. La chicha de manzana. La manzana se hacían orejones y se colgaban en la cocina de fogón y se secaban y eso eran los postres. Por mujeres, la huerta allá se hacían las mujeres, los hombres no trabajaban en eso. Ellos salían a trabajar afuera, las mujeres hacían la huerta. Los telares, en eso trabajaba mi mamá. Ella trabajaba su huerta y sus telares. Y ahí yo tenía como unos 4 años tendría cuando aprendí a tejer, pues yo le tejía las medias a mi papá con lo que le sobraba de los telares a mi mamá y yo las anudaba y le hacía sus medias. La lana se sacaba de las mismas que se criaban nomás allá, que las ovejas, que teníamos ovejas y eso lo hilábamos, y lo teñía mi mamá también, lo hacía teñido. Esas cosas. Yo tendría unos 12 años, 11 años cuando pasó ese terremoto y
pasé mucho susto porque uno no paraba de pie, po. Yo me tuve que hincar en la tierra porque no fue muy grande. La tierra se abrió, mi papá tenía una siembra de trigo y eso ahí lo veíamos nosotros, así una abertura habían en una laderita que había. Caían los palos. Bueno, ahí no teníamos vecinos que lo hubiéramos juntado al tiro, estaban más lejos. Hasta el otro día después empezó a verse mis papás con los vecinos y así. Pero mucho susto porque seguían los temblores, seguía y seguía, todo a cada rato. Lo que sí que después de ese terremoto, como casi siempre pasa, empezó un volcán. El volcán reventó. Como haría cuánto, un par de días nomás después del terremoto. Porque me acuerdo que el trigo que tenía sembrado mi papá se volvió pura arvejilla con la ceniza del volcán que cayó. Cuando era chica yo, habían unos días muy lindos, pero después de ese terremoto, ya eso empezó a cambiar el tiempo. Ya empezó como a llover más y así fue cambiando. Ya las siembras también no fueron dando mucho porque ahí la siembra se rozaba, se cultivaba y se sembraba, pero sin abono. Porque en esos años no había abono o la gente no tenía para comprar. Entonces sembraban un año trigo, al otro año papa, en el mismo pedazo donde iban limpiando. Fue un camino, mi papá trabajó en ese camino. Ahí trabajó varias personas que vivían allá mismo. Y ahí les pagaban. Y había un encargado que era el papá de la Saray, y ese era el encargado de la gente que trabajaba ahí en ese camino. Mi papá casi se hizo la mayoría de ese camino. Como antes era puro monte, la gente trabajó mucho la madera y después quedó sin madera eso. Y ahí se empezaron a secar las aguas, se empezó a ir la nieve más arriba, ya había nieve pero arriba no. Ya no bajaba a donde caía primero. Ahora sí, porque ya hay gente que ya tiene locales allá y han hecho cabañas, gente que ha llegado de afuera. Ahora está comprando arriba, hay mucha gente que está llegando de afuera. Hay gente extranjera que ha comprado. Porque ya la cordillera ya no tiene árboles, no tiene nada, ya son pampas para arriba. Como le decía, eso lo destruyeron todo. La madera no quedó nada. Después que era puro monte ya quedó todo limpio. Ahora se ve, yo miro ahora que voy porque una hermana mía vive allá, voy y miro para arriba, se ven todos los vecinos, por allá una casa, por acá, por acá. Antes no se veía nada. Uno tenía que salir entre el monte para poder llegar a otra casa que estaba también atrás del monte. Se ven los dos lagos. Se ven los dos lagos y por eso que ahora que está allá no hay árboles para allá, no hay monte, están comprando la gente porque esas vistas no están en ningún lado para acá.